De todos modos, aclarar que el movimiento político Mira no hace parte de la coalición de gobierno, es decir, no hace parte de la unidad nacional, pero como lo hemos venido manifestando, el movimiento político Mira sí está por la unidad nacional. En ese sentido, nosotros queremos destacar la decisión del gobierno nacional en el sentido de traer al Congreso esta propuesta, que es una propuesta muy diferente a la propuesta que se había formulado o a la forma como se venía manejando la política agropecuaria en el país, porque no podemos decir que, por ejemplo, el doctor Juan Camilo Restrepo vaya a impulsar modelos similares a los de Carimagua. Bueno, hay una interpretación que hace el doctor Robledo que es respetable y sí coadyuvaríamos el planteamiento del doctor Robledo en el sentido del doctor Juan Camilo Restrepo para decirle que pues, tengamos cuidado con lo que dice el doctor Robledo en cuanto a las unidades administrativas familiares, que no desmontemos el esquema que venía trabajando el país o que se ha venido diluyendo con el tiempo, que es de proteger también el minifundio, y que no pasemos a un esquema solamente donde se proteja el latifundio, que es como una tendencia que se está marcando, pero estamos seguros que este gobierno no va a tomar decisiones como las que tomaron en materia de Carimagua, o que se pretendían tomar. Estamos seguros que este gobierno tampoco va a impulsar un agroingreso seguro, como lo estaban manejando, es decir, que sí hay una variación en la política y eso lo queremos reconocer explícitamente. Y nosotros desde el movimiento político Mira acompañamos la actitud valerosa de este gobierno de asumir este tema y de enfrentar todos los riesgos y todos los actores y todas las vicisitudes que se puedan presentar en el desarrollo y aplicación de la misma. Desde nuestro pensamiento político, desde nuestra ideología del miraísmo, nosotros apuntalamos nuestras acciones desde una perspectiva política, basados en la ética aplicada, que es miraísmo, y tenemos un centro de acción que es la seguridad económica, que tiene una combinación de crecimiento económico y desarrollo humano, y tenemos una perspectiva muy fuerte en el campo o en el ámbito social y una perspectiva muy fuerte en el ámbito ambiental. De modo que para lograr ese desarrollo rural y para que esta ley tenga una efectividad en el país, nos parece que hay que tener en cuenta dos esquemas de trabajo. Un primer esquema de trabajo, señor ministro y colegas, senadores y senadoras y televidentes, nos parece que tiene que ver con el arraigo de los despojados cuando retornen a sus propiedades. Es decir, que no podemos quedarnos solo en el tema de la propiedad. La propuesta del gobierno y el proyecto de asumir el tema de la propiedad y todo lo que tiene que ver con los títulos nos parece de suma importancia. El tema de los títulos, decía el señor ministro, es de suma importancia. Hago una recomendación en el sentido de que en la ley los procedimientos tienen que garantizar que si una persona no puede acreditar los títulos, no nos vayamos a quedar ahí, sino que existan los procedimientos que le faciliten a esa persona que no tiene, por ejemplo, el certificado de tradición. Que ustedes hablan de unos cálculos topográficos o de unos diseños topográficos, pero que en todo caso la titulación no vaya a ser la restricción para que la gente acceda. Pero que tampoco nos quedemos solo en la titulación, o nos quedemos solo en la posibilidad de la reparación de las víctimas, sino que avancemos a un esquema de arraigo para que la gente verdaderamente retorne al campo y estemos ya moviéndonos en el ámbito del futuro del campo en Colombia. ¿Cómo vamos a garantizar el arraigo para todos los despojados en Colombia? El arraigo
cuando reciban esas propiedades? ¿Cómo lo vamos a garantizar? Nos parece que hay que garantizarlo desde 3 puntos de vista, trascendiendo el tema de la propiedad y de la titulación y de lo que hemos hablado de la actualización catastral que acompañamos plenamente, el tema del predial, de todas las ayudas para fortalecer el IGAC, que nosotros demos pasos en materia de lo que denominamos la calidad de vida de los desplazados y la calidad de vida de también los campesinos que han sido despojados. ¿Qué calidad de vida le vamos a garantizar a los despojados en Colombia cuando retornen al campo? Hay como una forma de interpretar lo que decía el doctor Galán ahora. Él decía, es que los campesinos no quieren retornar, o los desplazados tampoco. El senador Cristo decía, no, ellos sí quieren retornar. Yo creo que se puede zanjar diciendo, ellos sí quieren retornar, pero si se les garantiza calidad de vida. Y esa calidad de vida pasa por las vías terciarias, como decía el senador Serna. Eso pasa también por lo que planteaba el doctor Villalba, que es el Estatuto de Desarrollo Rural. Eso pasa por todo lo que es los servicios públicos, que es garantizar educación, salud, que es garantizar vivienda, como lo decía el señor ministro, vivienda rural, mejorar la vivienda rural para que realmente el campesino, para que realmente los desplazados quieran arraigarse y quieran quedarse, porque si no, entonces, doctor Restrepo, puede pasar lo que decía el doctor Robledo, que los campesinos simplemente reciban una titulación y luego negocien y unos pocos se queden con los grandes latifundios del país. Y entonces, ¿en qué nos quedó el programa de restitución? Yo creo que la restitución tiene que ser para lograr ese arraigo y para lograr ese desarrollo rural. Primer tema, calidad de vida. Asimismo hay que trabajar mucho la productividad, y para lograr la productividad necesariamente hay que garantizar que cada día se elimine la intermediación y también se fortalezcan, por ejemplo, las humatas. Las humatas tienen cada día que tener un mayor componente técnico y de acompañamiento a los campesinos y a la población desplazada. Nos parece adicionalmente que hay que impulsar todo el tema de la agroindustria. Se necesita trabajar más la agroindustria en Colombia y todo lo que tiene que ver con generar valor en el campo, que se agregue valor en la producción, para que asimismo se pueda exportar, para que asimismo, si bien es cierto hay PLC en camino, de todos modos la agroindustria nos dé una salida para ser competitivos. Ahora bien, ese es un frente, señor ministro, ese es un frente, presidente, que es un frente que es social, que es un frente de calidad de vida, que es un frente de arraigo. Pero hay otro frente que podría ser un frente de seguridad económica, un frente donde la parte ambiental nos puede ayudar, que es cómo lograr el desarrollo rural en Colombia. Para lograr ese desarrollo rural en Colombia, nosotros proponemos que se integren 3 elementos, que se componga una triada. En esa triada, usted lo mencionaba ahora, en la política integral de tierras, con muy buen criterio, usted hablaba de la minería, ahí debe estar la minería. Usted hablaba del agro, ahí debe estar el agro. Y proponemos que para el agro exista un plan de ordenamiento rural, que Colombia tenga un plan de ordenamiento, así como existe el POT en los municipios y en la parte urbana, que Colombia tenga un plan de ordenamiento territorial, pero ya en el campo, es decir, un POR, un plan de ordenamiento rural. Y en el terreno de la minería,
que Colombia también tenga un plan de ordenamiento minero. Y en esa línea va lo que usted exponía de las reservas forestales. Hay que hacer ese análisis si se libera parte de esa reserva forestal o no. Es una ley antigua, pero por ejemplo en el departamento del Quindío uno encuentra que hay zonas que están siendo amenazadas, que son reserva forestal por la minería, por ejemplo en Pijao. Entonces hay que tener mucho rigor y cuidado en ese proceso para que no se vaya a vulnerar toda esa sostenibilidad ambiental que nosotros pues obviamente reivindicamos, y aquí el Congreso en general. Un tercer componente que le vamos a proponer, señor ministro, y es el componente del turismo. El turismo es una fuente inmensa de generación de empleo. Y estamos hablando específicamente del turismo rural. En lo que escuchamos de su presentación y en general de lo que ha sido el debate, el tema del turismo rural no tiene en este momento un desarrollo o una contextura expositiva. Proponemos que el turismo rural esté incluido dentro como un eje articulador para lograr el desarrollo rural en Colombia. El turismo rural nos puede generar mucho empleo y nos puede generar mucha productividad y nos puede generar prosperidad, según el lenguaje y la propuesta planteada por el presidente Santos. Por último, quisiera que se hicieran unas claridades acerca de las leyes. Hoy en el debate veníamos a hablar de la ley de restitución, es decir, que íbamos a hablar era solo de la titulación y de que se retornaban unos títulos y unas propiedades. Ese era el debate. Luego hablamos de la ley de víctimas. Entonces venían dos leyes en camino y ahora ya son una sola ley. Después el senador Cristo dijo, no, las vamos a fusionar. Y el senador Cristo dijo algo muy valioso. Él dijo, es que más que la titulación, lo importante es el retorno. Bien, de acuerdo. Ya luego el doctor Juan Camilo Restrepo intervino y dijo, está bien, pero lo importante aquí también es la ley integral de tierras. Entonces la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? En la ley integral de tierras, el ministro habló de minería, el ministro habló de medio ambiente, habló también de titulación, habló de más tierras. ¿Cuál es la discusión, presidente? ¿Cómo vamos a enfocarla? Nosotros vamos a apoyar. Es muy importante tener las claridades de cómo lo vamos a asumir. Si por ejemplo la apuesta es, vamos a trabajar el tema de restitución, como dijo el senador Cristo, garantizando el retorno, porque eso es lo que importa en últimas, que la gente retorne. Nosotros decimos que hay un arraigo, pues entonces tiene que ser una reforma. Ese capítulo va a ser casi más grande que la ley de víctimas, pero bueno, analicémoslo e integremos ahí el tema de productividad, de calidad de vida. ¿Cómo lo vamos a integrar? Integremos el tema de agroindustria. ¿Cómo lo vamos a integrar? Porque hay que integrarlo. O nos llevamos ese capítulo para el proyecto de ley integral de tierras. Me preocupa también que en general las propuestas del gobierno nacional empiecen a traslaparse una con otra, o unas con otras. Por ejemplo, hay un artículo aquí en esta reforma de restitución que habla de la jurisdicción agraria, y cuando uno lee, dice que los jueces agrarios los va a nombrar el Consejo Superior de la Judicatura. Por el otro lado, uno en la reforma a la justicia ya ve que no va a haber Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, ¿cómo ordenamos la agenda legislativa para que vayamos ordenadamente y para que tengamos como una película, una radiografía completa? Si vamos con ley de restitución de tierras, ¿cuál es el alcance que le vamos a dar? Si viene más adelante otra ley, que es la ley integral, ¿cuál es el alcance que le vamos a dar? Muchas gracias, presidente, por la extensión del tiempo.